Bueno, nos visita Leonel de Melo, un hombre que se ha preparado mucho y que está trabajando mucho y muy bien. Es el coordinador de la Unidad de Coordinación de Desarrollo Deportivo del Ministerio de Defensa Nacional, pero ha integrado la Dirección de Deportes como director de Promoción Deportiva, presidente de la Federación de Atletismo, también ha integrado la Confederación Sudamericana de Atletismo, formó parte del Comité Olímpico Uruguayo, de la Confederación Uruguaya de Deportes, ha sido jefe de equipo en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde estuvimos ahí con Edward, cargos docentes en diferentes lugares, en el ICEF, en la Facultad de Psicología, en la Plaza de Deportes, pero a mí me importa hablar de lo que en este momento realiza Leonel de Melo, queriendo desde todo punto de vista mejorar lo que es en estos momentos la infraestructura deportiva del país y coordinar los esfuerzos entre una serie de órganos que, si actuaran por sí solos, de repente harían muy poco, pero que juntos pueden potenciar singularmente, como se está llevando a cabo en este momento, el deporte uruguayo. Me parece muy importante lo que nos cuente Leonel, que trajo nada más ni nada menos que el presidente del Comité Olímpico Español, sí, que ayer hablaba con nosotros, Alejandro Blanco, sí, ¿no? Y que forma parte esto de una serie de actos tendientes a lo que decíamos, a potenciar el deporte uruguayo que está mejorando considerablemente, ¿no? Bueno, antes que nada, la alegría de estar compartiendo contigo, Jorge, y bueno, con el equipo y con la audiencia de este programa tan prestigioso. Y sí, efectivamente, hemos estado trabajando desde una responsabilidad que nos diera el ministro, coordinando el deporte, no solamente dentro de las Fuerzas Armadas, sino también tratando de darle apoyatura al resto del deporte nacional. No solo con la infraestructura que tiene el ministerio, que es muy importante, sino además también con una cantidad de becas que has conseguido tú que se brinden en este momento a deportistas para permitirles una dedicación mayor para la práctica del deporte, ¿no? Nosotros cuando asumimos, efectivamente es así, cuando nosotros asumimos, lo primero era reorganizar un elemento que fue muy importante cuando nació el deporte nacional, porque la gente se olvida, pero las Fuerzas Armadas forman parte de aquella vieja Comisión Nacional de Educación Física que formó... Que se creó en 1911. En 1911. Claro. Era miembro nato. Claro. Y a partir de allí, bueno, toda esa infraestructura. Y dijimos, bueno, ¿cómo mejoramos hacia lo interno y también mejorando y apoyando hacia lo externo? En un proceso que además es muy democratizador, porque además es de mucho diálogo entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas. Y allí, dentro de las muchas acciones, una sí es esa que tú has dicho, que se hace en el mundo entero. No hay que inventar nada. Yo siempre cuando te escucho, es real. Para que tengan una idea los oyentes, Brasil en los últimos Juegos Panamericanos llevó 76 atletas, deportistas, militares. ¿Cuál es el sistema? El sistema que se aplica en Alemania, el 57% de las medallas alemanas olímpicas son de militares. Son de militares. Pero no es porque solamente sean, ese individuo integra las Fuerzas Armadas, pero no está para ser guardia, está para desarrollar lo mejor que hace. Su potencial. Su potencial. Entonces, había que quebrar esa fractura. A veces los uruguayos que no es fácil. No es fácil. No. Y comenzamos y con una gran esperanza, pero sobre todo todos cuando Foglia salió octavo, claro, y diploma olímpico. En la mejor actuación de los deportistas uruguayos en los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos. Ayer se incorporó a este sistema de vacantes. ¿No? Cuando Foglia salió, todos nos identificamos con él. Cuando un uruguayo gana, compite, pierde, en el exterior decimos ganamos, perdimos, estamos todos. Sin embargo, cuando está acá, la sociedad el apoyo es mínimo. Claro. Nosotros hablamos mucho con el Alejandro sobre la necesidad que tenía de apoyo, entre otras cosas porque él compite con barcos. Claro. Y hay que tener un buen barco, porque es elemental, ¿o no? Sí. Más la posibilidad de entrenar y de vivir. O sea, él tiene que estar en un mundo competitivo. Él eligió
Europa, ¿no? España. Absolutamente, ¿no? Se ha recibido ahora, claro. Es un muchacho fantástico, ¿no? Estupendo, pero digo, así me acordar, vamos a hablar con Enano Folia, un día de estos, vamos a conseguir la entrevista, pues es un ejemplo, ¿no? Sí, total, ¿no? Se ha formado, etcétera. Y yendo a esa apoyatura, que se ha crecido mucho, ¿no? Porque se ha hecho mucho, no hay que olvidarse que se han otorgado becas y eso, pero la idea nuestra era plantear un cambio de paradigma, es decir, a menudo decimos, detrás del deportista está el ser humano, no, está delante. Si no está bien ese ser humano, si no tiene bien su cabeza, no puede triunfar en ninguna actividad. En ninguna actividad. Y en el deporte menos, y menos en el deporte competitivo. Y entonces, al incorporarlo a la fuerza, el individuo, que por supuesto no tiene, por lo menos por el momento, un gran apoyo económico, porque es un sueldo simple, pero tiene, sí, primero, se le considera como persona, es decir, el salario, el trabajo, por el trabajo que hace, es dignificante. Claro. Además, obtiene cobertura social, aporta su jubilación, claro. Tiene sanidad, tiene lugar de alojamiento. Una cantidad de cosas que de lo contrario no tendría. Y que lo dignifican como tal. Entonces, repetime las cosas que tiene. Y cuando uno se incorpora a una fuerza, tiene el salario, claro. ¿no? Que no es para enriquecerse, que pero no es para enriquecerse, ayuda. Pero que ayuda y que además dignifica. Claro. Tiene todos los servicios de seguridad social, aporta su jubilación, tiene la sanidad, ¿verdad? Tiene desde el servicio fúnebre de él y de su familia a las horas de recreación en los campamentos que hay. Tiene toda la cobertura. Pero además tiene una estructura que lo continenta. Claro. Un lugar para entrenar, un lugar para dormir y la posibilidad de formarse, ¿no? Entonces, creemos que, por eso planteamos el cambio de paradigma. Y se da cosas raras en el Uruguay. ¿Vio que somos un país deportista? Sí. Bueno, en Uruguay se contratan bailarines de ballet y está muy bien. Se contratan actores y está muy bien. Sin embargo, cuando uno dice, vamos a contratar un deportista, es un escándalo. Vamos a apoyar. Claro. Yo me acuerdo que la vez pasada hicieron una reunión ustedes en el Club Naval. Sí. En la que se habló de cómo apoyar con toda la infraestructura que tienen ustedes desde el punto de vista físico al deporte, ¿no? Sí. Hicimos convenios con todas las federaciones deportivas, claro. con la mayor, con un número muy importante, con el Comité Olímpico y eso. La infraestructura deportiva militar está, muchas veces dicen, no, porque tienen grandes cosas. Lo que está es cuidada. Claro. Porque el problema de la infraestructura es el mantenimiento. Puede estar un poco más obsoleta, lo cual está, pero está cuidada. ¿Y qué pasa? Muchos de estos equipos no tienen lugares donde entrenar. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo en materia de inversión en infraestructura, pero falta mucho. Y sobre todo falta para el alto rendimiento. Una persona que se entrena para rendir o para competir no puede entrenar, no es recreacional, no puede entrenar juntos. A ver, en una piscina donde va todo el mundo, no puede entrenar un campeón. Claro. ¿Se entiende? Claro. Entonces, esas apoyaturas nosotros las quisimos hacer, las estamos llevando a cabo y con gran fuerza, porque el Uruguay tiene que definir este tipo de cosas si quiere. Yo estaba el otro día, ayer en la conferencia con Blanco. Con Blanco. Nosotros manejábamos algunos datos, ¿no? Cuando hablamos de alto rendimiento en Uruguay, ¿de cuánto hablamos? La media histórica a nivel de deportistas olímpicos son 22. En los últimos Juegos ODESUR fueron 235. Está bien, fueron 28 los Juegos Olímpicos, 113, si no recuerdo mal, a los Panamericanos y 235 a los ODESUR. Y uno dice, bueno, quiere decir que cuando hablamos de alto rendimiento en Uruguay, o estamos hablando, si ponemos el listón bien arriba, de 20 y tantos. Y si ponemos el listón bien abajo, 200 a reventar. La media es mucho menos, ¿no? Si tomamos toda entonces, bueno, no somos capaces de poderle dar una solución a esto. Me parece que como sociedad tenemos que resolverlo. Se han venido dando pasos, sin ninguna duda la Fundación Deporte Uruguay, el Ministerio ha intentado caminar, pero evidentemente en esto es como el tipo que tiene que comer. Si llega tarde, y acá hablo desde mi experiencia de entrenador, en el entrenamiento no hay retroactividad.
si el dinero no está en el momento que tiene que estar, si el individuo no compite cuando tiene que competir, está liquidado. Entonces, si la sanidad demora, si el tipo al final del partido o mientras que entrenó, le vino un dolor y tú no tenés, no fue atendido rápidamente, y se lesionó, ya no tiene arreglo. Entonces, ese tipo de situación es, creo que la que humildemente estamos aportando, y creo que nos va a dar grandes resultados. Es muy importante eso. Mira, estuvo Andrés Barrios, ¿no? Sí. Y todos sabemos lo que significa Andrés. Desde el punto de vista del entrenamiento de atletas de élite, ha sido indudablemente el hombre más laureado en los últimos tiempos. Trascendente, ahí está, ¿no? Con Berbiera, con Andrés Silva, ahora con Débora Rodríguez. Y decíamos, de repente el Uruguay no tiene que tener un centro de alto rendimiento. Puede tener centro de alto rendimiento en distintos lugares del país. Por ejemplo, en este momento, en todo lo que tiene que ver con lanzamientos, se ha generado un polo importante en Fray Bentos. En Fray Bentos, ¿no? sí. Entonces, bueno, apoyemos a todas las personas que se dedican a esa actividad. Claro. Y hagamos digamos, centro de alto rendimiento pequeño para ese tipo de actividades en Fray Bentos. Claro. Y no estamos centralizando todo en Montevideo, ¿no? Sí, ahí nosotros quienes hemos estado en centro de alto rendimiento sabemos que en Uruguay no se puede hacer un centro de alto rendimiento. Se viene, yo me acuerdo, porque era una angustia grande del ex ministro Lescano, que siempre decía vamos a hacer un centro de alto rendimiento. Sí. Y después la realidad fue mostrando de que es muy difícil. En primer lugar porque hay que hacer una inversión muy grande de más de 20 millones de dólares, y ¿quién lo mantiene? Porque el problema es que mantenerlo... El tema grave yo creo que es el mantenimiento. Sí, pero además hay otros problemas graves. Uruguay, porque un centro de entrenamiento no son paredes. Claro. ¿Con quién lo hacemos? Uruguay no tiene un solo doctor en educación física, o mejor dicho, en deporte. Vamos a olvidarnos de educación física, en deporte. Para que tengamos una idea, cuando nosotros decimos, pero qué bien que está España, las mejores ligas en fútbol, en tenis, en básquet. Pero con especialistas. Claro, el año pasado se hicieron 400 tesis doctorales en deporte en España. Digo yo porque estoy haciendo las maestrías en España, ¿no? Con las universidades de allá. Entonces, evidentemente, nosotros no tenemos biomecánicos de altísimo nivel. Está ahí, es cierto, Gabriel Fábrica, la gente que está trabajando en el tema, fisiólogos del deporte. Pero hay que darles el respaldo necesario. Entonces, a lo que voy es, para hacer un centro de alto rendimiento, nosotros necesitamos cubrir pasos previos. Entonces, es muy inteligente. Formar una cantidad de profesionales. Formar profesionales del más alto nivel. Claro. A realizar cobertura, compra de infraestructura, y además tener en Uruguay, no se publican libros en deporte. Claro. Cuando yo digo, olvidémonos de los de periodistas, y en Uruguay se publican libros de cualquier cosa, ¿no? Claro. De cualquier cosa. Claro. No se publican libros en deporte. Entonces, el atraso teórico que tenemos es muy grande. Y lo primero, hay excelentísimas personas y gente muy formada, pero lo primero es reconocer España. Miremos de vuelta los modelos. Claro. En España está Paido Trigo, está Inde, están las mejores editoriales. Y un día me dijo un gallego, me dice, nosotros hicimos algo muy bueno, dice. Con estas editoriales tradujimos al español todos los autores. Entonces el conocimiento nos vino de Rusia, nos vino de Estados Unidos, nos vino de todos lados. Pero, Leonel, nosotros hicimos a la inversa. Los libros de Langlade fueron traducidos a los principales idiomas de Europa. Inglés, francés, alemán, escandinavo, o sea... ni que hablar. En cualquier escuela de deportes de Europa vos vas y están los libros de Langlade. Entonces, claro, tenemos que hacer la inversa. Hay un pre-Langrade y un post-Langrade, ¿no? Ni que hablar, uno cuando lo ve, a mí me ha tocado ver análisis de la actividad del ISEF, porque ahora incluso estoy en la directiva, y yo veía, Uruguay participaba de todos los congresos científicos. Claro. Nos hemos quedado. Y yo diría que en algunos aspectos hubo hasta una involución. Desde el punto de vista técnico, ¿no? Yo invito a la gente que lo vea, no estoy inventando nada. Yo soy además antropometrista, ¿no? Me certifiqué internacionalmente. Para mi estupor, veo que en el año 1925 en este país se hacía antropometría a todos los niños de las escuelas. Claro. Lo postural, y si nosotros no corregimos en la base,
lo postural, por después ejemplo, todo el crecimiento va a ser defectuoso. Es que claro. no se puede cargar la masa intermedia. Entonces, en ese aspecto yo creo que debemos volver, debemos apoyar, debemos tener una línea de desarrollo. Entendámonos, el Plan Nacional Integrado de Deporte, que es, a ver, una vez un alemán me dijo, me dice, el que no sabe a dónde va, a menudo se encuentra donde no quiere estar. A mí esa frase me encanta. Brillante. Entonces, el que no sabe dónde va, a menudo se encuentra donde no quiere estar. Brillante. Entonces, en este país, porque fuimos galardonados por el Comité Olímpico. Es decir, la gente cree que fue casualidad la década del 20, 30, 40. Eso fue una cosa fantástica que en su momento se hacían los planes. Los maestros que asumían la Comisión Nacional de Educación Física, los directores técnicos, tenían que presentar un plan. En el año 40 hay un famoso plan llamado Previtale. Bueno, ahora después de muchos años, con muchos defectos, es un producto perfectible, es un producto vivo, que sin duda tiene que adecuarse, pero hay una hoja de ruta. Claro. Hay una hoja de ruta. Y ese es el Plan Nacional Integrado de Deporte, que señala algunas prioridades. Y algunas de esas son esas. Bueno, por ejemplo, incrementar la calidad y la cantidad de la oferta deportiva. En Uruguay tenemos un problema que es que no se... tenemos el 60% de sedentarios. Ha bajado un poco. Claro. Pero y en los niños, el tema del deporte. Acá hay un tema que, si me permite un segundito, le digo, con la educación física escolar. Se hizo un gran avance. Durante estos tiempos se declaró la obligatoriedad de la educación física escolar. Lo que pasa es que nos encontramos, entre otras cosas, que no habían profesores de educación física suficientes como para cubrir el país. Ahí empieza el punto. Entonces, se pasó de 160 escuelas a 1076 escuelas. Se hizo una cobertura que ronda actualmente en el 90% de las escuelas rurales, de las escuelas urbanas. Y bueno, y ahí empezó el tema del ICEF. Por suerte, si uno mira, el año que viene se va a eliminar mucho es crítico a eso, se va a eliminar el examen de ingreso y en la otra se abre la matrícula en el ICEF. Se inscriben en el ICEF este año 978 alumnos. Buena cosa. Entraron 268, porque no hay cupo. Ahora, si yo no invierto si no invierto en formación, no va a caminar. Estamos liquidados. Y en el tema de deporte es mucho peor. A veces en el fútbol y el básquetbol, que lo resuelven, no hay problema. Pero si uno mira la matrícula de los sin técnicos, no se puede hacer. Y el ICEF hace años que no da. Por eso estamos hablando de que un centro de alto rendimiento sin centro es imposible. Personal capacitado. Igual, a ver, Leonel, ha habido cambios en otros países en los que ha logrado la gente de las instituciones atraer a los jóvenes, que para mí es la base de lo que acaba de establecer. Una vez vino el Che García a dirigir la selección uruguaya y en un mano a mano que tuve muy particular le pregunté qué era lo que le había permitido a Argentina pegar el salto de calidad que lo había distanciado en muchos deportes de Uruguay, por ejemplo, cuando acá en el básquetbol en algún momento se competía a la par. Y fue muy fácil, me explicó. Los clubes deportivos lo que hicieron fue ir a buscar a los jóvenes. En vez de esperar que algún joven viniera a la institución, los iba a buscar y los formaba como deportistas. Es que la base del movimiento deportivo, y este país lo tuvo, y tú, Da Silveira, lo tendrás más claro aún, fueron los clubes deportivos, el club de barrio. A mí, a veces, yo me peleo con mis colegas o colegas de educación física, porque se critica mucho el baby-fútbol. Pero el movimiento social. Pero no, es que no hay ninguna otra expresión de eso. Yo no conozco, en Uruguay a veces queremos que todo lo solucione el Estado, y eso es un gravísimo problema. Porque cuando daría para otro tema, ministerio sí, ministerio no. Los países escandinavos tienen los mejores niveles de deporte y, a nivel masificado, más del 70%. No tienen ministerio. Claro. ¿Por qué? Porque una estructura centralista que no da en la gente. Entonces, volviendo a los clubes, yo no conozco ningún club de baby fútbol que los chiquilines no terminen teniendo las camisetas, la cancha no esté marcada, no se reúnan, meriendas. Entonces, es la gente la que lo lleva adelante. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que hay que hacer es mejorar el producto. Sin duda, pero la base está. Y hay que insistir en esa. Sin duda. Ahora, a mí me importa mucho todo este tema, porque yo creo que nos hemos quedado tremendamente en un montón de aspectos. ¿No? Yo me acuerdo, mira, un día yo
Creo que uno tiene que estar absolutamente por encima de la política, ¿no? Ni que hablar. A mí me parece deporte, que lo bueno hay que destacarlo siempre, venga de quien venga, ¿no? En un momento dado, mira, yo me he ido de vacaciones con mi familia, vuelvo al país y tengo varios llamados de Trovo, ¿no? Yo sabía que Trovo lo querían designar ministro de Deporte. Bueno, parece que en esos días de ausencia mía lo habían designado ministro de Deporte. Me dice, quiero hablar contigo. Le digo, bueno, con gusto, decime dónde estás, yo voy. Sí. No hay problema, estamos en el barrio, digamos, a 3 o 4 cuadras. Dice, voy a tu casa. Bueno, encantado, si que venía a casa. Caí a casa con un bloque y un bolígrafo. Yo dije, de entrada, cuando me dijeron que venía, digo, bueno, debe venir... una charlita. Ayer estuvimos con él. Una charlita superficial de compromiso para quedar bien, ¿no? Empezó a notar. Sí. 3 horas y media. Varias de las cosas que hablamos ese día después se instrumentaron y fueron medidas. Por ejemplo, yo decía, ¿cómo puede ser que un deportista que vaya a competir por Uruguay no tenga una licencia en su trabajo? Sí. Artículo 89 de la ley 17.292. Claro, ese fue lo que se aprobó en ese momento. Vos fíjate, Leonel, mi hija compite en un sudamericano por Uruguay, ¿no? Florencia, ¿no? La mayor. Entonces concurría en ese momento a un centro de estudio, Juan 23. Lo ubico bien ahí, Mercedes. Sí, terminando bachillerato. Los salesianos. ¿No? Entonces, viene el carnet un día, yo siempre fui un tipo muy seguidor y muy exigente, ¿no? Muy padre de tus hijos, no tan amigos. Los acompañé toda la vida, los eduqué también, sí, ¿no? Que siempre estuvo para imponer los límites y decir los pero y los no. He sido yo, ¿no? Entonces, veo 4 inasistencias. Le digo, si nunca falta, Flo. Dice, no, papi, esto es cuando fui a competir al sudamericano. Entonces voy al instituto, ¿no? ¿Me entiendes? Secretario tipo macanudo. Pero ¿a qué debo el privilegio? Mirá, no me gusta venir nunca, simplemente hay un hecho que yo quería comentártelo. No sé si sabés que Florencia fue a competir por Uruguay, campeonato sudamericano, sacó una medalla, inclusive, ¿verdad? Pero acá no vino. No. Entonces... Cambia el tema, no sé si me explico. Sin duda, sí. ¿Qué vas a hacer? Cuando te contestan eso, cuando no hay, decir, acá no puedo seguir porque voy a un choque total, absurdo y sin ningún resultado, claro. ¿Entendés? Entonces le digo a otro, ¿a vos te parece que puede pasar eso? No. Entonces ya surgió la disposición, pero te quiero decir, como eso tantas cosas, o sea... Lo que pasa es que no tenemos ley. Claro. Y yo ahora, en este país... se han hecho leyes de todo tipo, algunas buenas, otras más discutibles o no, pero nadie va a negar que acá no se puede hacer cualquier ley. En deporte no ha salido la ley. Muy poco. Entonces yo pensé, dije, porque tampoco hay que caer en una regularitis, en la inflamación de la regulación no. No. Porque uno tiene que recordar que la 3.789, que fue la ley de la Comisión Nacional de Educación Física, tenía 10 artículos, 10. De los cuales solo 3 eran de la Comisión Nacional de Educación Física y el resto de los juegos escolares. Eran sabios. Claro. Claro. Entonces, ¿a qué creemos que hay que hacer? Hay que hacer un paquete normativo. Yo lo tiro, esto te lo tiro acá. Te explico por qué. Puede haber una ley madre sobre principios generales. El problema de la ley de deporte es que cuando resuelves el problema de la formación, te lo tranca el problema del doping. Claro. Porque no se ponen de acuerdo. Cuando resuelves el problema del doping, te lo tranca el problema de la transferencia de los futbolistas. Bueno. Cuando resuelves el problema de la transferencia de los futbolistas. Donde empieces a ser muy minucioso en la casuística, no se puede. Ahí te trancan todo. Entonces, y a ver, ha habido 10 años de mayoría parlamentaria y no se pudo hacer, pero por eso, y eso que hay un proyecto, porque además el ministerio, y ahora muy bien, está trabajando en una serie de temas. A mí me ha llamado alguna comisión asesora precisamente para dejar resuelto, por lo menos con amplios consensos, algunos paquetes globales. Entonces, sí, ni que hablar, y hace falta. Volviendo al alto rendimiento, que me interesaba decirte algo, porque a ti, Darwin, porque conversabas porque conversabas sobre un tema, el tema de traer a los jóvenes y poder lograr
en Uruguay, miren lo que se ha dado. Van 235 jóvenes deportistas a USA del Sur. Es decir, el esfuerzo que ha hecho el Estado y el gobierno para cada vez ha sido grande. Sin embargo, las medallas cada vez menos. Entonces tenemos un problema en el alto rendimiento. Si uno, yo me tomé el trabajo de decir, a ver, ¿cuál es el índice de eficiencia? Si uno toma que, por ejemplo, Brasil mandó 504, obtuvo 258 medallas. Sí. Por tanto, la relación es de 1 a 2. Es un 0,5. Es decir, cada 2 deportistas trae una medalla. En Argentina es cada 3. En Uruguay es cada 20. Uno cada 20. Hay que levantar. Entonces, hay un problema hay un problema real de cómo se trabaja el alto rendimiento. Claro. No es un problema de número, es un problema de cómo se trabaja el alto rendimiento. Es decir, estos son números fríos, ¿no? Pero es la realidad, y yo creo que hay que, admitiéndola, a potenciar eso, a seguirlo trabajando, es que hemos, junto con una cantidad de amigos, porque a mí me tocó ahora, yo tengo fecha de caducidad 1 de marzo, ¿no? Bueno, pero bueno, en función de tu preparación y todo ese currículum de que hemos dado una lectura parcial nada más, vos no podés estar afuera de esto, te quiero decir, nada más, lo importante es que acá se junte la gente que tiene ganas, ¿viste? O sea, el otro día vino acá Pablito San Martino, ¿no? Sí, el Tato. Me parece un tipo... Es un tipo joven. Interesante, con ganas. Claro, con muchas ganas, y ha sido muy joven. Y a Pablo tuvo algunas... anterior a él estuve yo en realidad, lo mío en la confederación que tú dijiste, y fue medio... Yo estaba en Alemania, me llaman si me quiero integrar a la federación que diseñera, porque en 1918, y tú lo sabes muy bien porque tu padre fue secretario general. Claro, mi viejo fue secretario general de la confederación y fue el organizador del primer campeonato universitario de Lima. Sí, en el 41. Lo recuerdo haberlo visto y haberlo charlado en alguna oportunidad contigo. Y me pide, y yo dije, bueno, va a estar un año. Y ahí hicimos 2 medidas que fueron claves para mí y que San Martino las ha seguido, es decir, San Martino y todo el equipo, las ha seguido muy bien. La primera fue el plan de iniciación atlética infantil y juvenil, el famoso Piaget. Claro. Y el ministerio, porque justo es de decirlo, pone allí un dinero importante. Entonces, eso masificó, lo que hoy decías tú, Eduard, masificó a nivel de niños y de escuelas deportivas. Bueno, tu hija colaboró mucho con una escuela deportiva en el Cerro con Martín Mañana, que es entrenado mío, y Pablo Gardiol, que lo sigue siendo, y es decir, las escuelas deportivas. ¿Sabes por qué? Porque esto es muy importante. O sea, mañana ayudó mucho a Manuela contigo, con toda la gente que colaboró, a prepararla para la media maratón de San Francisco, en la que mi otra hija, Florencia, mucho más especializada en el tema atlético, como la vinieron a buscar por lo mediática a Manuela, dijo, yo me entreno con vos. Yo me entreno con vos y además después fueron juntas y Nike las invitó a las dos a que fueran a San Francisco a competir. Pero digo, es un tema mínimo de gratitud. Entonces van un día a un programa de estos de juegos. Sí, con Maxi de la Cruz. Con Maxi de la Cruz, y había un premio que había que otorgarla a una iniciativa. Una obra. Entonces cuando le ganó dijo, bueno, esto que vaya para la obra que está haciendo mañana en el Cerro, ¿no? Que es una obra de un contenido social fantástico y les vino fenómeno, porque esa obra, te cuento, nosotros la armamos porque en ese momento nosotros estábamos con Martín y con Pablo siendo el entrenador y ¿sabés quién la apoyó? 2 maravillosas que tú formas parte de un programa. En el periodo pasado se hicieron 2 programas que para mí fueron muy importantes y que tienen un potencial bárbaro. El primero, Gol al Futuro. Sí. Trabajo de vuelta, ir a buscar a los chiquilines, no perderlo, y que ahí bajo la señora de don Eduardo Arzuaga, pero de gente como vos y como todos los que están ahí, y después No cabla las drogas. Fue una obra que empezó con un esfuerzo tremendo el Bubi Casada. Sí, el Bubi Casada, que la abuela sigue Chetraro, que ahí está. Y a esa escuela también la apoyaba, con poco, pero la apoyaba No cabla las drogas, que en un momento tuvo vocación de ir hacia otros deportes para poderlo hacer. Y bueno, y la segunda cosa que hicimos y que ahora se sigue es todo el trabajo de masificación con las grandes empresas en las maratones o en las corridas de calle. Claro, que los auspician ahora grandes empresas. Es lo que hablábamos ayer con Blanco. O sea, vos dijiste una cosa importante. No se puede pedir del Estado todo. No Entonces, se puede. El gran desarrollo del deporte español, que como hablábamos ayer con Blanco,
explotó con los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, que yo estaba ahí. Y dije, bueno, voy a preguntar cómo hicieron, ¿no? Claro. Para tener este salto de calidad fantástico. Entonces me dije, bueno, acá lo que hay es una participación enorme del sector privado. O sea, lo que hicieron fue sponsorizar el deporte y entre otros estímulos. Así es en el mundo, Toto. Claro, entre otros. Fíjate lo que es Brasil. Entonces, cada deporte tiene su sponsor. Y además de eso, que le da una enorme difusión a la marca, está también el hecho de que hay algunas exoneraciones impositivas bien reguladas, para que exista un estímulo del empresariado privado para colaborar con el deporte. En eso tenemos que crecer. Se hizo la ley de inversión en el deporte, de mecenazgo y sponsorización. Que fue una iniciativa de Escalo, ¿no? Sí, de Escalo, sí. ¿Y qué sucedió? Pero no se ha explotado mucho en Uruguay. Porque lo que pasa es que tenemos hay que afinar el mecanismo, lleva su tiempo, el excesivo control a veces conspira. Sí. Pero lo que no cabe duda, yo siempre pongo de ejemplo Estados Unidos. Un día, porque esto fue una discusión en estas cuestiones internacionales, me encuentro con unos dirigentes y uno dice, no, el país que está invirtiendo más en deporte, se daba discusión si era Venezuela, si era Alemania, si era esto. Y uno toma y dice, no, el país que invierte más en deporte es el que mejor le va, en alto rendimiento, Estados Unidos. Solo que ahí no lo hace el Estado, lo hace la sociedad civil. Claro. Entonces yo me quedé pensando y dije, bueno, y ahora cuando estábamos haciendo el máster en Derecho, yo veía que es tal cual. O sea, en el mundo, si el 90% del deporte, porque yo pregunto, en Uruguay, ¿quién lleva adelante el deporte? ¿Se hace en la plaza de deporte? Las plazas de deporte tienen todo un tema de deporte comunitario, cumplieron un gran papel. Pero el grueso del deporte son los clubes. Es todo privado. Totalmente. Es todo privado. Entonces cuando a mí me plantean, y perdón, pero me voy rápidamente, pero por lo menos tiro una cuestión, que es, cuando me plantean cuál es el organismo que debe regir el deporte, tenemos que volver a la vieja Comisión Nacional de Educación Física. Tiene que ser un organismo desconcentrado, plural, participativo, no burocrático, descentralizado, donde la plata pueda ir, bien administrada. Pero pero no se puede dejar al 90% de la gente de lo que opina por fuera. Tiene que estar integrado por las diferentes. Creo un organismo por lo menos plural y desconcentrado. No tengo ninguna duda de eso. Porque vuelvo a decir, la gran masa es de naturaleza privada, y eso en el mundo funciona porque el Consejo Superior de Deportes es así, porque en los distintos lugares, y acá tenemos figuras o entes, de repente para la gente mayor, en la CONAPRO, cuando se salía del proceso dictatorial, se decidió que el organismo tenía que ser servicio descentralizado. Yo digo, si no es un servicio descentralizado, que sea una persona pública no estatal, pero lo que está claro que tiene que ser un organismo ágil. Porque hoy el deporte es eso, es vértigo. Totalmente. Has tirado una cantidad de ideas importantes. Yo te propongo una cosa, la semana que viene vamos a seguirla. Ya fijamos, ya fijamos otro día. Porque acá lo que tenemos que hacer es concentrar esas ideas. Sí. Para decir, bueno, los pasos a dar concretamente tienen que ser estos, ¿no? O sea, has dado un paso muy importante desde donde estás para que se colabore por parte del Ministerio de Defensa con el deporte mediante un apoyo de infraestructura, de servicios, con todo el apoyo, becas. Yo tengo que reconocer no solamente el apoyo del ministerio y del ministro que ha dado la orden, sino cómo ha colaborado la apertura de los comandantes de las fuerzas. Te cuento dos cortitas. En este momento hay uno de los directores nos decía, de los directores de deporte, ¿no?, de la DINADE, necesitaba para el karate, es en un lugar militar. Los juegos escolares que comienzan en estos días, le dimos distintos tipos de cobertura, estamos resolviendo a ver si podemos dar también la cobertura en el tema de salud. Pero eso es porque las fuerzas han querido claro, y han tomado el tema, ¿no? Yo creo que estamos en un proceso de integración importante, tenemos que dar pasos trascendentes, tenemos que definir qué vamos a hacer con los centros de alto rendimiento, con el deporte escolar, una cantidad de cosas, ¿no? Con la infraestructura. Me parece que iniciamos hoy un ciclo de charlas. Totalmente. El martes que viene te esperamos de nuevo. Sin duda. Y para mí es un gusto, Toto, porque te he seguido. Yo recuerdo una de las emociones más grandes que me ha dado fue cuando te fuiste de Canal 4.
¿no? Me acuerdo porque fue muy emotiva la salida. Tremendo. Y te seguía de aquella época en que estabas en hora 25 y uno ponía hora 25 y cuando terminaba se iba a sobremesa sobre fútbol del gran Lalo Fernández, con Hugo Mateo y con Liborio. Entonces, realmente yo creo que el aporte que hace la prensa, y la prensa así definida como en tu caso y como otros que colaboran, es muy importante. No, estamos a la orden, porque nada nos interesa más que eso. El otro día, como te digo, sudamericano, le dije a mi hija Florencia, y bueno, fui con mi hija, con mi nieta, ¿no? Porque me decía mi hija, dice, viste qué lindo papá, qué cómoda se sintió Milagro, mi nieta, en la pista. Bueno, ojalá que eso sea un estímulo para que practique deporte, ¿no? Que yo lo que más les pedía a mis hijos es que practicaran deporte, porque se nace con una cabeza diferente. Totalmente. El tema de la cabeza es muy importante y el deporte es claro. Y además sacar a los gurises del ocio y de todas esas que actividades. Es el padre de los vicios. Ahí está, sin ninguna duda. Sin duda, un gusto. Leonel de Melo, un hombre muy preparado, muy versado y con ganas de hacer cosas que las está llevando a cabo. Bueno, comenzó hoy un ciclo de charlas, el martes que viene lo seguimos. Bueno, cómo no. Un abrazo.